noches y sean todos muy bienvenidos. Y pues como ya saben, este tiempo apartado para el Señor, en esta noche yo voy a estar compartiendo el juicio de Dios sobre las naciones. ¿Por qué Dios va a tener un juicio exclusivo para todas las naciones? Nos hemos preguntado, ¿sabemos por qué? ¿Por qué Dios habla de este juicio en su palabra? Bueno, pues es bien sencillo. Este juicio Dios lo va a ejecutar por causa de su pueblo. Israel, ya sabemos, la nación de Israel, pero ahora ya también nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que sabemos que no somos ni amados ni aceptados en este mundo. Y esa es la razón que Dios va a tener un juicio exclusivo para las naciones. Este tema que voy a compartir en esta noche, hace unas 3, 4, 5 semanas, no sé, estuve compartiendo acerca de la batalla de Armagedón, pero no es el mismo tema. No me gusta nunca repetir un tema, porque la palabra de Dios está llena de enseñanzas y nosotros tenemos que dar lo que el Espíritu nos indica. Entonces, aquí en el juicio de Dios sobre las naciones, voy a abrir en Apocalipsis 16, versículos del 12 al 16. Aquí en esta porción de la palabra de Dios, aquí ya estamos hablando de las copas del Señor, y ya he explicado muchas veces que son los sellos, las trompetas y las copas. El juicio de Dios, cuando derrame ya su juicio sobre toda la tierra, las copas van a ser lo más severo y es lo último. Por eso el Señor aquí en estos versículos nos habla de la sexta copa. Dice en el versículo 12 de Apocalipsis 16, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Sabemos que en esta invitación no solamente son los reyes del oriente, son de todo el mundo. Dice el 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí ya estamos viendo esta guerra donde Dios va a terminar con el anticristo, y de acuerdo a Daniel 8:25, ahí dice que va a acabar con el anticristo, que va a ser destruido, acabado, quemado, dice también Daniel, dice que no por mano humana. Esa es la razón que vemos aquí, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Dice el 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, dice Dios, todavía Dios aquí nos amonesta, nos invita, nos enseña y dice: he aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 16 y último, dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ya les he explicado que Armagedón solamente aparece aquí, y es una palabra hebrea, que es Armagedón. Entonces es casi igual como así se oye, pero es la única parte donde habla, dice que se llama Armagedón. Entonces, esto tiene mucho significado. Dios nos habla bastante en todo esto, porque Dios tiene que reunir a todas las naciones de todo el mundo. ¿Cuándo va a ser esto? Después de que destruya al anticristo. ¿Por qué? Porque después de que esto suceda, Cristo va a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Y el mundo tiene que ver, aunque no va a haber tanta población como la vemos ahorita, pero el mundo va a experimentar lo que es un gobierno divino, un gobierno justo, un gobierno santo.
también les recuerdo que nosotros, como hijos de Dios, ahí donde dice también la palabra del Señor en Apocalipsis 24, en Daniel 7, etcétera, donde dice que nosotros vamos a juzgar. Entonces, ¿cuándo vamos a juzgar? Durante el milenio. Ahorita no es el tema. Ahorita es este juicio de las naciones. Dios las va a reunir a todas las naciones de todo el mundo. Claro que aquí dice de Oriente, porque en el Oriente se van a originar y nosotros ya vemos cómo está la situación ahorita en Oriente. Entonces, todo esto, todo lo que está aconteciendo ahorita a Israel, que desde siempre le ha acontecido a Israel, que lo odien, que lo aborrezcan, que la gente dice, muchos dicen que no merece ser nación, dicen los salmos, dicen los profetas. ¿Cuántas veces han conspirado para destruir a la nación de Israel y luego dicen que Israel no merece ser nación? Y que nadie, ya vemos por ejemplo el asunto con Hitler. Él quería asesinar y acabar con los judíos sin saber, estos necios, sin saber que están luchando y que han luchado y que van a luchar contra el mismo Dios del cielo. Voy a compartir ahorita unos versículos en Joel, pero antes, en el capítulo 3, para que entendamos qué significa también, por qué Dios nos va a reunir aquí. Pero antes, aquí en Mateo 25, dice así la palabra del Señor. Fíjense que aquí nos habla, no voy a dar lectura a muchos versículos, pero lo que nos habla Dios aquí, pueblo, esta porción de la palabra, cuando Dios nos habla de todo esto que va a suceder, no es el juicio final. Dice, empezando en el 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Y ya sabemos que esto, Apocalipsis 19, del 11 en adelante, ahí viene Cristo con todos los santos, con los ángeles, viene con todos nosotros. Dice, entonces se sentará en su trono de gloria. Este no es el cielo. Aquí no es el juicio final. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Aquí nos vuelve a hablar el mismo Señor. Dice, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice el 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ya sabemos que la derecha es el lugar de honor, por eso también vemos que Cristo está sentado a la diestra del Padre, es el lugar de honor. Entonces dice, entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre. Ahora aquí es donde quiero concentrarme un poquito. Dice el Señor, tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me vestisteis, fui forastero y me recibisteis, estuve enfermo en la cárcel, me diste de comer, me diste de beber. Y le van a preguntar, Señor, ¿cuándo te vimos haciendo eso? El Señor va a responder, cuando lo hicisteis a uno de mis pequeñitos, me lo hicisteis a mí. Pero a las cabras de su izquierda, esos son las naciones, porque todos los gobiernos que han existido desde siempre, todos van a comparecer ante Jesucristo. ¿Por qué? Porque tienen que dar cuentas. Este va a ser un juicio exclusivo. Por eso Dios nos vuelve a decir aquí en Mateo 25, dice que van a ser reunidas delante de Dios todas las naciones. ¿Por qué? Porque un gobernante es el que se encarga de llevar, de guiar bien una nación, un país, lo que sea. El gobernante tiene que proveer alimentos, medicina, ropa, tiene que ayudar a toda esa población
que Él está gobernando. En esto podemos ver el pecado tan grande que existe ahorita entre los gobiernos. No todos, como siempre les digo, no todos, pero todos van a comparecer exclusivamente en este juicio. Y Dios, Cristo, los va a reunir y les va a pedir cuentas. Porque, por ejemplo, ¿cuántos gobiernos tienen en opresión a los ciudadanos? Podemos decir que casi todos. No generalizo, vuelvo a lo mismo, porque hay buenos gobiernos. Pero ¿cuántos gobiernos, por ejemplo, podemos hablar, podemos decir, mencionar, ahorita tristemente, pero es así, porque por ejemplo, Venezuela, Cuba, México, gobiernos comunistas que aplastan a los ciudadanos? Yo desconocía esto, pueblo, que en Cuba a los doctores les dan salida, los dejan salir, etcétera. Pero ¿qué hacen ellos? El doctor, cuando va a otros países, el gobierno que también es comunista, no les da su salario a ellos. El salario se lo manda al gobierno de Cuba. Así que ahí nos va diciendo, ¿cómo vemos? ¿Por qué hay tantas protestas? ¿Por qué hay tantas marchas? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanto crimen? Claro que los gobiernos son culpables, no todos, siempre les estoy diciendo, pero Dios está viendo todo esto, porque no solamente hay una injusticia de los gobiernos con sus ciudadanos, sino que aparte de eso, el odio que tienen a la nación de Israel. ¿Quiénes son ellos? Dice un salmo, no recuerdo, bueno, muchos salmos dicen, no recuerdo ahorita cuáles los números, pero estos salmos dicen, vamos, comámoslos como a pan, y que ellos no merecen vivir, no merecen estar sobre la tierra. O sea, son muchas situaciones en las que el mundo entero, no entero, porque hay una que otra nación, ¿verdad? Gloria a Dios, como aquí nosotros, gloria al Señor, que amamos a Israel, que lo apoyamos y que estamos pendientes, estamos al día, como ahorita vemos ya la guerra que también tiene la nación de Israel, el primer ministro dando también instrucciones acerca de esa guerra, aventando bombas. ¿Por qué? Porque los gobiernos en su mayoría son malos. Israel tiene que defenderse. Y sabemos que Israel es el ejército, es la tecnología y es la sabiduría número 1 en todo el mundo, porque Dios les ha dado esa gracia. Porque Dios no ha determinado acabar con Israel. Y no estoy hablando en general, porque sabemos que en Israel podemos ver aquí las marchas que pasaron hace unas semanas, meses atrás. Ahí vimos cómo judíos estaban en contra de Israel. Eso es común. Y lo mismo ocurre allá en Medio Oriente. Hay mucho judío que están a favor de acabar con Israel, como lo vemos ahorita. Aquí también hay muchos ciudadanos quemando banderas y diciendo muera América. Son los tiempos anarquistas que estamos viviendo. Y todo esto es la preparación para ese gobierno que tanto quieren. Ese gobierno, el anticristo, va a ser terrible, porque el que no se una a su ejército va a ser a su ejército, y no solo el ejército, la adoración que él va a exigir que le den solamente a él. Muchas razones, créanlo, muchísimas razones por las que Dios va a tener este juicio por estas naciones. Pero no es solo eso. Yo voy a compartir en el capítulo 3, en el libro de Joel, voy a compartir algunos versículos para que veamos cuánta injusticia se ha hecho
esto también lo confirma Zacarías 14. No voy a entrar ahí, pero sí, esto sí para que entendamos todo lo que ha padecido Israel. Dice aquí en Joel, voy a estar leyendo algunos versículos salteados. Fíjense lo que dice aquí, 3 del 1 al 3. Dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones. Este no es juicio final, ni Mateo 25, 31 al 46. Les estoy mostrando con la palabra cómo va a ser un juicio exclusivo para las naciones y el por qué. Entonces dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Aquí me detengo poquito. ¿Por qué el valle de Josafat? Esta palabra, Josafat, ¿sabes qué significa? Significa Dios ha juzgado. Esto es lo que significa el nombre de Josafat. Dios ha juzgado. Quiere decir, es un nombre profético y simbólico, porque aunque sea simbólico, se cumple. Ya les he explicado por qué. Entonces dice, haré descender al valle de Josafat. Dice, y ahí entraré en juicio con ellas, con todas las naciones. Dice, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Sabemos qué pasó en el tiempo de la reina Isabel allá en España, cuando mandaron a Cristóbal Colón a conquistar, a descubrir aquí América. ¿Saben ustedes cómo financiaron todo eso? Con el dinero de los judíos. Los expulsaron a todos, que si no se convertían a su creencia, a su religión, entonces todos, casi todos fueron expulsados. Entonces de ahí había muchos judíos, me imagino millones, de ahí fueron expulsados, pero no solo eso, también, aparte de que fueron expulsados, fueron despojados de todos sus bienes. Y nosotros sabemos cómo Dios bendice a la nación de Israel en lo material. Bien, entonces dice, y de Israel mi heredad, a quienes ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Dice, y echaron suerte sobre mi pueblo. Mira lo que dice. Dice, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. ¿Sabes qué hacían en este tiempo? Y todavía, obviamente que esto sigue. Dice que echaron suerte, dieron los niños por una ramera. Para tener su perversidad de sexo con rameras, con prostitutas, esto fue literal. Entregaban niños judíos, que para ellos la vida de los judíos no valía nada, para ellos, ¿verdad? Pero sin saber, estos ignorantes, ciegos y malvados, que es la nación escogida con la promesa de Dios. Entonces, ¿sabes qué hacían? Iban y para tener relaciones con alguna prostituta, con alguna ramera, entregaban niños a cambio. Imaginémonos el valor que tienen ante esta gente, el valor de estas criaturas. Dice, y vendieron las niñas por vino para beber. Entonces, daban una niña y les daban vino para emborracharse a cambio de que les entregaran niñas. Esto nos enseña, ahora esto lo repite Zacarías. Zacarías 14 dice que las mujeres violadas, habla igual y nos da otra lista de lo que se hizo y se va a hacer y se seguirá haciendo. Pues imagínate, si los matan a los judíos, los matan por puro odio. Imagínate un niño o una niña, pues es provecho para ellos. De aquí me voy al versículo 6 que dice, y vendisteis a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Aquí es otro grupo de gente, niños, niñas, y aquí dice, vendisteis a los hijos
de Judá. Aquí ya es gente más grandecita, más crecidita, en donde todo esto, sabemos que todo esto ya se efectuó. Ahorita, gracias a Dios, ya las cosas han cambiado mucho. Pero no crean ustedes que esto quiere decir que Jerusalén está exento de ataque. No. Mire el ataque del 2023. Más de 2,000 personas muertas por estos hijos del diablo. Entonces dice el 8, dice, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Dios estaba hablando. Dios estaba anunciando lo que les esperaba. Últimos 2 versículos, en el 12 y en el 14. Miren lo que dice, esa es la razón. Aquí les estoy dando un poquitito el por qué Dios va a tener esa reunión. Ojalá, y qué bueno más bien, que pronto está para suceder eso. Versículo 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Ahí dice Dios ha juzgado. Dice, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Dios nos está hablando, pueblo, es lo que Dios nos está diciendo. Y la nación de Israel debe de tener mucho interés para nosotros, porque debemos de amar a la nación de Israel. Tenemos que apoyarla con oración, como Dios manda en su palabra, porque dice Génesis 12:3, cuando da la promesa a Abraham, dice que el que lo bendijere será bendito, pero el que lo maldijere será maldito. Entonces, ¿qué podemos ver en todas estas naciones? Que son malditas delante de Dios. Y lo dice Dios, no lo dice ningún humano. Dice el 14 y último, dice, muchos pueblos en el valle de la decisión. Ya Dios hizo esta decisión. Dice, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Créanlo, casi todos los profetas, yo pudiera compartir aquí en Ezequiel 38, 39, que habla del anticristo, que habla de Gog y Magog, Miqueas, Isaías, Jeremías, casi todos los profetas han hablado de esto. Un día de estos, bueno, un tiempo que toque, me voy a gozar, ¿sabes en qué? En compartir la destrucción del anticristo, porque quiero también que el tiempo, pues siempre estoy con lo mismo, pero cómo Dios lo va a destruir y cómo lo va a acabar. Y no solo al anticristo, porque recordemos que es un ejército de todo el mundo. ¿Cuántos millones se van a congregar para combatir con Dios? Mira, fíjate, mi Dios es tan poderoso. Tú no creas que Jesucristo va a bajar y que va a pelear con espada, ni aún los ángeles. Los profetas nos dicen, Zacarías, Miqueas, todos nos dicen, Ezequiel, que todos se van a matar entre ellos mismos. En ese tiempo va a caer una grande confusión. En el tiempo, cuando antes de que Dios juzgue, porque cuando Jesucristo se siente para reinar, qué lindo. Ahí sí la tierra va a gozar de una paz perfecta. Ahí van a estar el mar, el mundo, las tormentas, todo va a estar en paz y en tranquilidad, porque la naturaleza misma se va a calmar, como dice Romanos 8, ¿verdad? Que dice que la naturaleza gime por su liberación. Cuando Cristo venga, eso va a suceder. No va a suceder cuando Cristo venga, pueblo. No van a ser cielos nuevos y tierra nueva. No. Cielos nuevos y tierra nueva es Apocalipsis 21, 1 y 2. Es el cielo. Eso es con referencia a lo que Dios nos está hablando. Pero, volviendo a este tema, es la razón que Dios va a juzgar. Imagínate, he compartido algunas veces cuando Jesucristo se siente en su trono, en su trono blanco, ya para
para dar el juicio final, ahí va a ser horrible. Porque nadie, dice la palabra del Señor, que nadie puede ver a Dios y vivir. Pues sabes una cosa, ahí, en ese tiempo, cuando nuestro rey se siente para juzgar, no solo a las naciones, porque ahí les va a hacer su juicio, y luego Dios tiene que limpiar primeramente de la batalla, tiene que limpiar todos los cuerpos muertos, la sangre. Es la razón que Dios hace la invitación a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Y nos dice Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 19, ¿por qué? Porque van a ayudar al Señor hasta un punto, lo van a ayudar a limpiar la tierra, a limpiar la sangre, todo eso asqueroso que va a quedar, para que nuestro rey, él establezca su reinado milenial aquí en la tierra. Aunque sabemos que todo esto va a ocurrir en el monte de Sión, donde vamos a reinar nosotros. Aquí estamos hablando en el en el valle de Josafat. Brevemente les explico, se cree, yo no sé, ¿verdad? El monte de los Olivos dicen que es un monte alto que tiene 4 colinas, y una de ellas también sabemos que es el monte de los Olivos, una de ellas, que es donde el Señor en Hechos 1:11 dijo, le dijeron los ángeles a los apóstoles, este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, así mismo vendrá. Entonces quiere decir que cuando Cristo regrese, va a regresar ahí, pero ese monte de los Olivos se va a partir en 2 y Dios va a tomar venganza ahí de todos. Entonces hay mucha historia, créanlo, preciosa la historia, pero bueno, el tiempo, pues, gloria a Dios, se ha terminado, pero tengo tiempo de orar todavía. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido en esta noche por la nación de Israel, ayúdanos, Señor, ayúdalos a ellos, bendícelos, Padre, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Bendice todo, Señor, lo que ellos están haciendo. Pedimos, oramos e intercedemos a favor de la nación de Israel en Cristo Jesús. Amén, amén. No dejen de pedir por la nación de Israel. Y no tengas odio contra ellos, porque sabes una cosa, si tú odias y maldices a la nación de Israel, dice Dios, Él te va a maldecir a ti. Y lo mismo, tenemos todos que amar y pedir por la nación de Israel. Bueno, mis amados, les amo en Cristo Jesús, el tiempo se concluyó, pero estaremos aquí próximo tiempo.